Buenas tardes a todos. Hoy nos toca presentar el ciclo anual dentro del módulo de la mecanismos económicos. Vamos a analizar el segundo volumen de la ruta del autor Arturo Varela. Vamos a seguir con este índice. Primero vamos a hablar de la bibliografía del autor, luego análisis de la primera parte de la novela, análisis de la segunda parte y una conclusión. Pues como ves, Arturo Varela nació en Badajoz el 20 de septiembre de 1896. Murió en el exilio en Brendon, es una aldea de Oxford, en Inglaterra, en 1957. Es escritor español, autor de cuentos, novelas e ensayos. También es periodista y comunicador. Tras la muerte de sus padres, se vio obligado a trasladar el tema de su familia. Gracias al apoyo de su tío, consiguió seguir estudiando en la Escuela de las Villas de San Fernando. Tras la muerte de su tío, se vio obligado a interrumpir sus estudios y comenzó a trabajar. Sus trabajos, lo que trabaja más destacado de él es en un banco. También contribuyó a la organización del Sindicato de Empleados de Oficina de Madrid. Un momento más destacado en la vida de María es en 1920, cuando le tocaba hacer el servicio militar. De ahí puede hacer, de ahí se basa el segundo volumen de su biografía. Pues ahí pudo ser testigo de la corrupción, la incompetencia de los militares y también la experiencia más sangrienta de la historia militar de España, que es el desastre de Anual. A ver, el desastre de Anual, para el desastre es para ellos, para nosotros. Para nosotros. La guerra de Anual, ¿No? Para el orgullo. Se envió del ejército en 1900. Llamada por los españoles. El desastre. Por ellos. Por ellos. Por nosotros. Nosotros la victoria. Igual que Tetuán está, la guerra de África, Tetuán está en los espacios, ¿no?, de todas las provincias y pueblos de España, no por la gloria de Tetuán ciudad, por lo bonita que es, además Palma Blanca o lo que fuera, no existe Palma Blanca, pero es el reconocimiento de la derrota, ¿no?, la guerra de África y todo eso. Para nosotros no nos honra. De que tuvieran en la calle Tetuán, Plaza Tetuán, mucha gente no sabe por qué. Pues es eso, ¿no? Eso es un desastre para nosotros. Pero no es un recordatorio, barrio Tetuán en Madrid por la Victoria. El cine Victoria, la iglesia de las Victorias en Tetuán, tenemos eso. Teatro Nacional, Teatro Victoria, el luego Barrio Málaga de la iglesia de Nuestra Señora de las Victorias. Es las victorias contra nosotros. O sea, erigen, construyen para conmemorar e inmortalizar un momento histórico. O Plaza Primo de Rivera. También hay una calle en Madrid. Ya lo he dicho, no una. O sea, en todas las ciudades y pueblos de España está Tetuán presente. Pero es una presencia de la derrota nuestra. Durante la guerra civil apoyó al Banco Republicano y a estas misiones de carácter cultural. Al finalizar la guerra se exilió en Inglaterra con su mujer Esa Varela. De ahí el nombre colaboró con la BBC en un programa de las salas radiofónicas dirigidas a los oyentes de América Latina. Como podemos ver en las fotos, esta primera foto es Varela con su uniforme en la Escuela de las Villas. Esta foto es su cambio ya aplicado a la Unión General de Trabajadores. Es María Jaime. Fuente, archivo familiar. Archivo ¿Tú has accedido al archivo familiar? No, en el biblioteca virtual del Instituto Cervantes. Tienes que poner que tu fuente es la biblioteca. También la misma, es la fuente de la biblioteca virtual del Instituto Cervantes.
La foto varía con su familia, sus hermanos, su madre y su hermano. Ahí varía en el exilio con su esposa en el jardín local. Ahora vamos a ver sus libros más destacados. Cabe señalar que la trilogía se publicó por primera vez en versión inglesa, gracias a la traducción de su mujer, es su traductora. Se publicó entre 1943 y 1946. Por primera vez se publicó en castellano en Argentina, en 1951. Estaba censurada en Madrid, pero circulaba de manera clandestina. Llegó a Madrid en 1977. El primer volumen, La Forja, relata su niñez. En el segundo, relata su experiencia en la guerra de África. El tercer volumen, llamado La Llama, relata sus vivencias durante la guerra civil. Entre otras publicaciones de Barea, La Valletrota aborda la frustración del exiliado de las consecuencias de la guerra civil. También publicó el ensayo sobre Loja, el poeta de Esta trilogía llegó a la pequeña pantalla gracias a la dirección de Mario Camus en la producción de la televisión española en 1990. Parte de esta novela, esta película se rodó en Tetuán. La Forja. Las Forjas. Los dos episodios 3 y 4 abordan la ruta. Ahora vamos a ver los fragmentos más destacados en el primer capítulo, Bajo la tienda, intitulado Bajo la tienda. Pues Varela describía una cámara que fue destruida por el ejército español y cómo se apoderó de ella. Dice: al primer cañonazo se derrumbó todo. La paja de las tropas saltó de letras encendidas. Los chicos huyeron piedras arriba. Las gallinas y los soldados se dispersaron a donde su instinto los empujó. Agitando el aire, después de los pequeños caminazos, la infantería se apoderó del poblado. Desde primero propone la posibilidad de aquí en el futuro pueda haber un camino. Una comunidad de mineros que introduce al principio el propósito de este camino, que no es para el beneficio de la cámara que está destruida, sino para sacar la materia prima de Marruecos para llevarlo a Ceuta, en Libia, y trasladarlo a la industria española. Pues dicen que la montaña tiene dentro hierro y carbón. Y aquí, donde estuvo la cámara, quizás se pronto una ciudad de mineros, tal vez un horno. Al lado de la carretera correrá un tren cargado de mineral que los filósofos eludian. Dice que la cámara puede beneficiarse, pero ya no existe. Ahora, describe dónde se encontraba la posición y el comienzo de su vida militar. La posición se encontraba en el cerro del Hamra. Es la comunidad rural Hamra, dentro de Piedras Hassan. Dentro tiendas de lonas sucias y dos pequeñas barracas de madera. A partir de este momento empezó su vida militar como sargento. Había conocido el capitán, también los soldados, que va a compartir con ellos su estancia durante el servicio militar. El capitán dio las instrucciones que decidió desde Tetuán, pues él tiene como misión hacer la topografía y la contabilidad de las obras del camino, como ayudante del capitán. El dice no podía expresar su opinión, sino solamente que admitir. En este momento empezaba su vida militar en el ejército, y esto lo hace reflexionar. En la vida civil se miden las dificultades y se lanza uno contra ellas, o se soslayan. Si se fracasa, mala suerte. Si se triunfa, mérito a uno. Si no decide luchar, se queda donde está y ya no pasa nada. Pero en el ejército es distinto. Le colocan a uno enfrente a las dificultades
y no hay más remedio que atacarla. Si se fracasa, le castigan a uno. Si se triunfa, se ha cumplido el deber. Jamás se me hubiera ocurrido a mí en la vida civil solicitar el puesto de encargado de la construcción de carretera y contarles las obras. En la vida militar, mis perros me los había cortado el capitán con esta orden: puede usted retirarse. Ahora va a conocer cómo se hace el proceso de presupuesto militar, cómo se reparte el presupuesto. Primero va a hablar con el contratista, que dice que tengo una punta de monos trabajando, unos hacen barrenos en la cantera, otros machacan la tierra. La compañía me da la dinámica que yo pago y luego la compañía me paga cada metro cúbico de tierra. Él también mantuvo otra discusión con el capitán, que dice que esta obra se hace por gestión directa, se encargan del pago de los jornales, de compra de materiales y todo lo necesitado para llevar a cabo la obra. Explicaba cómo se hacía el pago de los jornales de cada grado. Él también mencionó el fondo particular que tiene la compañía, en el que se mete el sobrante de lo que han ahorrado del presupuesto de los jornales. Los jornales que están enfermos, lo ahorrado se meten en una caja especial. Lo mismo hacen con el presupuesto de los bonos. Son 400 jornales, pero nunca llegan a este número. Añaden nombres ficticios árabes y después el sobrante va a la caja de la compañía. María no está de acuerdo con que le considero como un robo, diciendo que esto es una porquería, yo no he robado en mi vida. Esto es robar. Ahora va a aparecer en la escena su amigo íntimo, que es también sargento, que se llama Córcole, le explica cómo es el mundo militar, justificando su punto de vista que el salario que les da no es suficiente para poder vivir, pero también beneficiar de un futuro decente. Dice, mira, robar es quitar el dinero a alguien, pero esto no es robar. ¿Quién es el Estado? Si robamos a alguien, es el Estado. Es bastante nos roba a él, a nosotros. También le dice que esto es como si una máquina te coge un mano, después el brazo, y luego todo el cuerpo, y no puedes escapar. Si no prestas a robar a los otros, para ti te quitarán la plaza. Es decir, que tiene que robar, sí o sí. Te quitarán la plaza, te trasladarán después, te mandarán a donde revientes de hambre y corras el riesgo de un tiro a cada momento. También no puedes protestar, hablar porque te pueden matar. Ahora el segundo capítulo, llamado La Pista. Ahora en este capítulo Valeria describimos cómo se hace el trabajo en el terreno y hace una comparación entre las condiciones de trabajo entre los moros, que son los soldados españoles. Pues los moros, saliendo de adominar sus cosas, otros llegados cansinos de su lado, otros preferían dormir en el campamento porque benefician de su rancho, alimentar. También lo que vivían de lejos, su comida del día eran los higos y la ración del pan, los productos locales de la zona. Estos moros están bajo el mando de un capataz, que es el encargado de vigilar su disciplina durante el trabajo. Los soldados españoles, nadie tenía interés que se terminara el trabajo. ¿Cuántos antes se terminará si quedábamos sin jornal? También en este capítulo va a relacionarse con los jornaleros. Nació también relaciones humanas entre jornaleros. Pues en un momento vio a un moro que estaba trabajando, que tenía asma, que es una infección de piel. Él quería ayudarle. Pues en el almacén había un ungüento de jabón antiajuste, le untaron el ungüento en su cuerpo, después de 2 semanas de ese tratamiento estaba curado. Como recompensa, este moro
dio una cesta de higos entre dos gallinas. Y luego los moros que sufrían de la misma enfermedad llegaban a él para curarle. Un día un moro va a confesarle que ha ahorrado un poco de dinero que era suficiente para quitar el trabajo y comprar un fusil para matar a los soldados españoles, que también le ha asegurado que nunca lo matarían porque tenían aprecio hacia él. ¿Cómo se hace cómo llega el fusil a los marroquíes? Llega a través del gobierno francés, pues vende a los comerciantes y luego paran aquí. La técnica de la matanza era fácil. Al amanecer se emboscaban en una cuneta con fusil cargado, esperaban el primer soldado que pasara, le mataban, le robaban y desaparecían. Describía también la existencia de piojos en el campamento. Nadie en Madrid y nadie en Marruecos estaba libre de piojos. Entre los árabes de la montaña era un animal sagrado. Ellos en el arroyo habían cavado un remanso y construido un baño y se obligaban a cada soldado a bañar en la base de sus ropas. Ahora, el tercer capítulo llamado Cultural, ahí María va a la comandancia para presentar las cuentas del mes. Dice, Marruecos durante los 25 años del comienzo del siglo XX no solamente fue un campo de batalla, pero también un burdel, una taberna inmenso. En su primer viaje a la comandancia le dieron 48 horas de permiso, en la que va a descubrir la otra vida de los militares que dormían en las tabernas de los bordes después del trabajo. Describía también la vida diaria en la calle de la Lorena, que es la puerta de la Lorena, es la puerta de Veracruz, y la calle es enfrente. Todo el comercio de propietarios europeos o judíos se encontraba en la calle de la Lorena. Fuera de ahí eran callejas silenciosas y solitarias. Esta es la calle de la Lorena, descargada de una página que se llama ahora va a describir los moros de la montaña y los moros ricos y desiguales. Hace una comparación. Los primeros eran escuálidos, piojosos y descalzos, pero los segundos llevan albornoces de blanco a azules, de lana de seda, calzados en capuchas limpitas, de color amarillo o en cuero, lleno de policarbonia. En cuanto a los judíos, también existe la misma diferencia. Hay judíos envueltos en hojaldas sucias y grandes, mezclados con judíos cuyos capitanes eran de fina lana o fina seda, y cuyas camisas deslumbraban su blancura. La presencia de la mujer era casi nula. Tan pocas mujeres había en la calle de la Lorena, que al paso de una de ellas, si una vieja y gorda, producía un murmullo que la acompañaba durante toda la calle. Ahora, el cuarto capítulo se llama... Una cosa, es que me he perdido un poco. ¿Hace un análisis de la obra o de la película? No, de la obra o de la película. La obra. Porque a veces cuando veo escenas de la película y la verdad es que... ¿Qué representa esta escena que representa la idea en la película? Esta es la idea... ¿Cuántos capítulos quedan? Primera parte, ¿La segunda parte? Todavía... Pero breve. Breve. Sexy. El tiempo es fundamental a la hora de exponer. 13 minutos. ¿13 minutos? No. No. He pasado 13 minutos. Sí, pero ¿cuánto falta? Pues ya que me sale. 10 15 no. 5, 8 está dejada, 5 minutos. Pues a este fragmento que estaba en la tienda del jefe de una calle argentina con una misión de curar a su hijo.
el jefe de Dávila se llama Silvio. Su hijo estaba enfermo y pidió la ayuda de Badía. Badía aceptó y pagó los medicamentos y luego le invitaba a tomar el té con él. Dice que... Lo que ha dicho el profesor, para la presentación el tiempo es esencial, ¿no? Pero... ¿Puedo hablar de esto? Es que no solamente el tiempo, sino que tenéis que dejar claro cuál es el objetivo, cuál es el plan. Porque a veces, porque yo muchas veces me pierdo, porque no echo en falta lo que es el plan. Por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, ahora mismo digamos, de la economía. Luego, eso... Ojalá tal vez no se pierde. ¿Vale? El jefe de la tarde, el jefe de esta tarde, cuando se prueba su hijo, estaba su mejor ánimo. Y después quedaban a charlar bajo la idea. Hace una comparación sobre la colonización española en América Latina, la colonización de Marruecos. Dice sobre los españoles son malos conquistadores, pero buenos colonizadores. Mira la historia de la conquista de América. Los conquistadores fueron igual que los soldados que están aquí. La conquista militar de América es una vergüenza para España, pero su colonización es su gloria. Ahora va a describir el bloqueo. El bloqueo es eran barracas de madera de unos 6 metros de largo por 4 de ancho, protegidas hasta la altura de 1,5 metros por sacos terreros. Ahí vivían los soldados españoles bajo la supervisión de un sargento. Hacía una entrevista con ellos sobre cómo vivían allí. Le contaron la historia de una lata de petróleo que se había convertido en un símbolo de vida o muerte, el tópico principal de comentario y conversación. Los hombres la usaban para orinar, porque si no tenían que salir afuera. Cuando los ataques del enemigo eran muy frecuentes, la usaban para todo. Cuando la lata estaba llena, tenía que vaciarla fuera de la alambrada, él que le tocaba el turno. Esto frecuentemente provocaba un tiro, algunas veces una baja, entonces se perdía la lata. El primero que tenía la necesidad de aliviarse podía elegir entre salir por la lata, que la seguro estaba cubierta por un barro, o evacuar en alguna parte fuera de la alambrada, a su propio riesgo. También el sargento que le supervisaba hace el mismo con el presupuesto. A hablar del presupuesto le dan, cuando le daban el rancho a los soldados, ahorra de la cocina, de las ropas, y deja parte a su oficial. Ahora la víspera de la batalla. Describía cómo era la compañía en las preparaciones antes de una batalla. En la víspera de la batalla, los soldados españoles y Marruecos se hacían preguntas que no podían evitar el intentar entender por qué se encontraba en África y por qué tenían que arriesgar sus vidas. Lo mismo capítulo que el fragmento que comentaba Maestro. Ahora vamos a ver un vídeo cómo se funciona el tercio, el discurso antes de la batalla. Este es Milan Astra. ¡Caballeros legionarios! ¡Sí! ¡Caballeros! ¡Caballeros del Tercio de España! ¡Sucesor de aquellos viejos tercios de Flandes! ¡Caballeros
desastre a medianoche. No Tienes era, que decir desastre. el capítulo se llama El desastre. Es Sí. el desastre de Anuar. Para ellos. Para él. Sí, matiza, tú eres marroquí. Sí. Sí, desastre para los españoles. Y así es el nombre del capítulo, Es el nombre del capítulo intitulado El desastre. popularmente conocido a través de la historia como el desastre. Pero como marroquíes, evidentemente, no es ningún desastre, hay que saber distinguir. Por eso ellos enviaron a ladrones, a asesinos, que luego se convirtieron en caballeros. Caballeros, a medianoche no era claro que habíamos perdido nuestro camino. Nos encontrábamos al fin de las montañas, sombras inmensas bajo de un cielo estrellado. ¿Dónde estábamos? Se mandó el alto. El capitán consultó con los sargentos. No teníamos ni una lámpara, ni un plano, ni una brújula. Variante, tuve el primer pensamiento conscientemente me había olvidado de una noche en el cráneo de que no teníamos ni una brújula, ni una lámpara, ni un mapa. Las unidades del ejército español en Marruecos iban a las batallas sin miedo alguno de orientación. Si mandaba a los hombres al frente, se dejaba a su instinto averiguar hacia dónde avanzar y sobre todo cómo regresar a sus bases. Y unidad tras unidad se perdían en la noche. De repente entendía aquellas trágicas retiradas de Marruecos, donde después de una operación victoriosa los hombres morían, cientos en emboscadas. A la caída de la tarde aquel día, que era el 10 o 12 de julio, todas se emprendieron una marcha hacia Tetuán. Por orden del comandante general, una marcha forzada, con condiciones difíciles, y la mayoría de ellos exhaustos. Varía que menciona que los libros de historia llaman el desastre de Emilia o la derrota de 1921, dado que se llaman los hechos históricos, que son diferentes a la historia nunca escrita que había leído yo ahí. O uno de los periódicos que leyó más tarde describía una columna de socorro había embarcado en el puerto de Ceuta llena de fervor patriótico para liberar a Emilia. Y confiesa que todo lo que conozco es que unos pocos miles de hombres exhaustos embarcaron al límite de su resistencia después de 3 kilómetros de marcha a través de Marruecos bajo un sol asfixiante, mal vestidos y mal equipados. Concluía este capítulo con esta reflexión. Yo no puedo contar la historia de Emilia de junio de 1921. Estuve allí, pero no sé dónde, en alguna parte, en medio del cielo de sus estalionadas, rodeadas de ametralladoras, sudando, gritando, y también corriendo sobre piedras o sobre arena, sobre todo vomitando sin cesar, oliendo cadáver, encontrado a cada nuevo paso un nuevo muerto, más sorprendente y otros conflictos hasta momentos antes. Ilusión. Porque el tiempo es fundamental, no porque lo que dices no sea interesante, sino hay que limitar, y hemos dicho que 15 minutos se presta los Y una cosa, vuestra compañera va a crear un grupo en el cual todos los trabajos se tienen que enviar a ese grupo. Ya tienen un drive y tienen correo y todo el departamento, pero ellos no envían. No, es obligatorio. Sí. El trabajo que jaleando, ¿no? Es un trabajo para compartir. Sí. Entonces, los trabajos que hay, son un grupo, trabajo que hay con acceso a Y luego vamos a traer como un archivo donde vais a poner, tenemos ya el armario, un fichero, en donde vais a ir colocando vuestros trabajos en papel. Y luego vamos a crear la página de archivos. Quiere decir, en Facebook, crearlo para ponerlo. Es como la nube, ¿no? Pero que tenéis acceso solamente a este grupo. Para los que vengan, También el suyo. montar el suyo. Por lo tanto, para dejar una huella, ¿no? Como lo que está haciendo nuestro compañero Robert. Sí.
محمد وش قاعد يقول أجل lo que está haciendo es dejar testimonio. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Hablaremos de cómo. Entonces vamos a hacer ese archivo para dejarlo. Antes de que ya has concluido, estás dando, porque tu trabajo está dando pie a muchos comentarios. Y el trabajo que suscita interés, suscita comentarios, ya el objetivo lo has conseguido. Quiere decir que tu trabajo es importante porque va a suscitar mucho debate. Y eso es lo que se pretende cuando alguien presenta un trabajo. Para que cuando presentéis en congresos, coloquios, midan el tiempo que os den, respétenlo. Es como el fútbol. Si no, te es bueno. Quería solo concluir con esta conversación entre María. Es una discusión ficticia. Decían que no se había ocurrido, pero solo ficción. Luego, un pequeño vídeo que vais a ver cómo han encontrado los soldados españoles muertos en Libia, después de la defensa de Ibrahim. Pues, después del desastre para ellos. ¿Lo vemos? Sí, no, se lo saltan. En una discusión entre María y el general Diego de Rivera, en el patio de las cafeterías, el barranco del Lobo, le pidió que dara su opinión sobre Marruecos. María le dijo: es muy difícil para mí decir lo que pienso, mi general. He sido allí un soldado y no me quejo. No me fue muy mal. Otros lo han pasado peor que yo, sin hablar de lo que no han muerto y se han quedado allí bajo la tierra. El general quiso saber su opinión sobre si debemos abandonar Marruecos o no. Diría usted, ha estado allí. ¿Qué haría usted si estuviera en el puesto? Dígalo con toda franqueza. Pues, diciendo la verdad, yo he servido allí en vida y he visto mucha miseria y muchas cosas, muchos peores que miseria. Creo que, en general, que el hombre que quiera gobernar España debe abandonar Marruecos, que no es más que un matadero. Para él. Vamos a ver. ¿Cuánto tiempo tiene? Vamos a concluir con un vídeo que muestra cómo... ¿Cuánto tiempo? Solo un fragmento. ¿Cuánto tiempo? Un minuto. Venga. المشكلة الوقت شحال باقي لك؟ شحال؟ برافو. لا واحد fragmento. كيعجبني ربيع كيلخص كل شيء في 3 دقائق 3 ساعات Hay pocos historiadores que ofrecen estas perspectivas.
un libro fundamental que es La imagen del magrebí en España, una evolución histórica, que es de Eloy Martín Corrales, que es una historia a través de 800 fotografías, estampas, sobre la imagen deplorable desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Y habla de que España no ha aprendido de la democracia y sigue manteniendo esas estampas. El libro es La imagen magrebí en España. Eloy Martín Corrales. Igual el año que viene lo traemos, el próximo curso lo vamos a traer. Este es un libro, yo lo tengo, lo voy a traer para dejar aquí. Es un libro de imágenes, ¿no? La historia de iconografía, ¿no? De cómo es el marroquí, el magrebí lo llama él. Y es una denuncia, protesta, y utiliza el mismo lenguaje que nosotros, ¿no? Y luego pasa por el orientalismo, ¿no? La imagen, ¿no? De erótica, ¿no? Desde Fortuny hasta Mariano Bertucci, ¿no? Mariano Bertucci es un poco más suave, un poco más, es la imagen amable, la cara amable. Por lo tanto, los orientalistas, desde el punto de vista pictórico, pues ofrecen una imagen, eso, exuberante, erótica, sexual, tal y cual, ¿no? Mujer objeto, el hombre esclavo, pero eso ha evolucionado hasta Mariano Bertucci en Tetuán, que creó la Escuela de Bellas Artes de Tetuán, etc. Yo creo que también María Isabel Martina Darriaga ha hablado sobre todo en el libro del desastre de Anwar, porque he recibido pues, varias críticas desde pues, de la ideología nazista española sobre este tema de Anwar, porque trató el tema de Anwar, la guerra y tal, y utilizaba también prácticamente el mismo discurso que utilizamos nosotros también. O sea, estaba a favor de los guerreros y de los marroquíes. Sí, pero luego Madariaga, en un momento suyo de la vida, antes de morir, habló de que no existe ninguna literatura marroquí de expresión española y no puede existir, porque la literatura española es de los españoles. También te puedo traer ese testimonio que deja mucho que desear. ¿Por qué? Ella, hablando de la literatura marroquí de expresión española, yo hablé con ella y ella dijo, bueno, es que el mismo discurso de Abdelaziz Hakim. Y ella, claro, le he dicho, ¿usted ha leído toda la literatura marroquí? Y dice, bueno,